les voy a encontrar. Bien. Eso en el caso femenino, vamos con el masculino. Si nos vamos al testículo, la periferia, el tejido conectivo y el centro del testículo es donde se está dando la espermatogenesis. Están los túbulos femeninos. En el centro, no en la periferia. Entonces, eso se define desde los primeros, desde el desarrollo primario. Muy bien. Ok. Allá adentro está ocurriendo todo ese enredo que hablamos ahora de mesonéfrico, paramesonéfrico y tal. Afuera que estamos viendo es un pliegue cloacal. Porque vieron por allá hace muchos años en embriología del sistema renal de que antes nosotros teníamos era una cloaca. Es decir, una unión entre el sistema digestivo y el sistema urinario. De hecho, algunos animales tienen cloacas, como las aves, las iguanas. Y por eso el popó le huele tan raro, ¿cierto? Como a nosotros eso se nos separa, digamos, eventualmente empiezan a aparecer otras estructuras. Entonces, inicialmente, cuando tenemos cloaca, lo que tenemos al exterior es una abertura, ¿sí?, que corresponde a la entrada de esa cloaca, que constituye una membrana cloacal, y alrededor de esa cloaca tenemos mesénquima, es decir, un tejido que va a formar diferentes estructuras. Entonces, ese mesénquima de alrededor constituye el pliegue cloacal. En este estadio inicial, esto es antes, por ahí, la cuarta semana. Bien. De ese pliegue cloacal, desde muy tempranamente, se va a diferenciar un ensanchamiento que corresponde al tubérculo genital. Esto va a ser clítoris o pene. Ese tubérculo cloacal, ese botoncito de ahí. Vámonos ahora más adelante en la semana, es decir, a la sexta semana. ¿Qué va a haber de diferente? Ya se ha separado el sistema urinario del sistema digestivo, por lo tanto, ahora lo que antes se llamaba pliegue cloacal, ahora pasa a tener dos nombres. Uno, los pliegues uretrales, y el otro es el pliegue anal, dado por la separación entre el sistema urinario y el sistema digestivo. Bien. El tubérculo genital continúa casi sin cambios, capaz y un poquito más grande. Todavía tenemos unos genitales indiferenciados. Otro dato importante que está ocurriendo: alrededor de los pliegues cloacales va a aparecer una zona de mesénquima, de tejido conectivo, que se va a llamar protuberancia genital. En estos genitales indiferenciados, ¿qué va a formar esa protuberancia genital? Si va a ser masculino, va a formar el escroto, y si va a ser femenino, va a formar los labios mayores. Pero en este momento no lo sabemos. En la mujer, esta ventana o esta entrada, lo que en su momento fue la membrana cloacal, no se va a cerrar. Bien, de hecho va a permanecer esa apertura, o digamos, inicialmente va a haber una membrana aquí que corresponde al himen. Mírenlo acá. Es esta cierre aquí, o este sello que hay aquí. Entonces, si lo vemos desde afuera, vamos a obtener esto. Esto inicialmente está sellado, que eventualmente debe abrirse, pero inicialmente va a estar sellado. El tubérculo genital permanece casi sin cambios, ¿sí?, formando el clítoris. Ahora vamos con los derivados del pliegue uretral. Ese pliegue uretral en la mujer prolifera para formar los labios menores. Muy bien. Y adyacente a él, la protuberancia genital va a formar los labios mayores. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver acá al final? Bien. Clítoris derivado del tubérculo genital, labios menores derivados del pliegue uretral y labios mayores derivados de la protuberancia genital. En nosotros es un poquito más interesante, más pasos. Porque inicialmente vamos a tener estos genitales indiferenciados, hombre y mujer, va a ser lo mismo. ¿Qué va a ocurrir? Los pliegues uretrales empiezan a cerrarse, empiezan
a aproximar entre sí sellando la cavidad. Y si hacemos un corte transversal de lo que está ocurriendo aquí en estos pliegues uretrales, vamos a obtener lo siguiente. Inicialmente está abierto y poco a poco se va cerrando de una forma concéntrica, ¿sí? Dejando como resultado un remanente embriológico, un sellado embriológico de esa zona, de esa uretra que va a ser posteriormente la uretra peniana. Entonces, si ustedes son detallistas y miran la parte ventral del pene, va a haber un rafo, una lineecita de tejido. Eso constituye el cierre de esa entrada a lo que eventualmente era la cloaca. Muy bien. En el caso de que nos fuéramos a desarrollar como mujeres, fuera el introito vaginal, la entrada a la cavidad vaginal. Muy bien. Ahora, la punta de este tubérculo genital que está acá arriba, ¿sí? Como tal, no va a formar el glande todavía. Esto se va a alargar para terminar formando el resto del pene y luego es que se va a formar el glande. Muy bien, ya al final. La protuberancia genital que va a estar aquí alrededor de los pliegues genitales, de estos pliegues uretrales, perdón, va a terminar formando el escroto. Pero en estadios iniciales este escroto o estos sacos van a estar vacíos. Porque recuerden que las gónadas están por allá, en el dorso. En la mujer se quedan allá. En nosotros ellos deben descender. Entonces, otro paso extra que debemos hablar de los genitales masculinos es el descenso de estos testículos. Muy bien, para eso debemos comprender lo que hay en la cavidad abdominal en ese momento. Muy bien, ya usted conoce parte de esa pared abdominal, que lo vio en sistema musculoesquelético. Vamos a recordar un poquito. Usted se acuerda del doctor Emilio y el doctor Padrón que les habló de los músculos anterolaterales del abdomen. Entonces, asociado a esas capas de superficial a profundo, usted tenía piel, fascia de Camper, que era la grasa, luego la fascia de Scarpa, que era una capa de tejido conectivo denso, y luego va a tener los músculos anterolaterales, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Detrás o profundo de ese transverso del abdomen tenía una fascia que se llamaba fascia transversalis. Usted penetra la fascia transversalis y llega al peritoneo. Rompe el peritoneo y llega a las asas intestinales. Bien, entonces debemos tener en cuenta esas capas. Ahora, tengamos en cuenta dónde está el testículo, aquí atrás. Aquí atrás. Entonces, el mesodermo que se encuentra adyacente a ese testículo va a formar algo que se llama gubernáculo o ligamento genital caudal. Esa estructura va a tener la función de traccionar el testículo hacia el escroto. Muy bien. Y en su camino, ese testículo va a arrastrar todas esas capas. ¿De qué está rodeado inmediatamente el testículo? ¿Qué tiene por delante en ese momento? Tiene esto, que corresponde a la hoja visceral del mesodermo lateral. Es decir, va a formar una membrana serosa. Esa es la primera capa del testículo. Lo va a ver en anatomía o en histología. No sé qué, va a formar algo que se llama túnica vaginal, irónicamente. Bien. Esa túnica vaginal es el resultado de esa primera capa que va a arrastrar el testículo en su camino. Y de hecho tiene dos hojas. Hasta eso, exacto, hasta eso se explica aquí. El gubernáculo lo arrastra. Entonces, la primera capa, es decir, la capa visceral, es esa capa serosa que ya tenía adyacente el testículo. Al ser arrastrado, arrastra el líquido peritoneal de esa membrana serosa y luego, para salir de ahí, tiene que encontrarse con la otra hoja de ese mismo peritoneo, de esa misma membrana serosa, formando una doble capa de serosa que va a cubrir el testículo. Entonces queda una capa visceral rodeando inmediatamente al testículo, ¿verdad? Acá, de hecho mírenlo aquí, miren que hay un espacio. Esta primera capa que está adyacente a él sería el resultado de este mesodermo que lo está rodeando. Luego arrastra toda la cavidad, arrastra el líquido peritoneal, entonces te queda este espaciecito de aquí. Eso tiene líquido. Y luego va a volver a pasar por esa
otra hoja de peritoneo formando la capa parietal de esa túnica vaginal. Entonces eso te explica esta doble hoja de serosa aquí en el testículo. ¿Cuál? Ya, eso era la pregunta. ¿Ok? Ustedes les explicó el doctor Padrón el pericardio. Bueno, eso para el testículo. Ya. Una bolsita, una doble bolsa y mete el puño. En ese caso el puño no es el corazón, sino el testículo. La primera capa, la visceral, es la que está rodeando el testículo aquí. Bien. El gubernáculum arrastra. ¿Con qué siguiente hoja se va a encontrar? Con esta de acá, formando la capa parietal. Entonces ahí es donde se forma esa doble bolsa de serosa que va a cubrir el testículo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, todas las serosas funcionan igual. Una doble hoja de serosa. La parietal es el peritoneo. Y la otra también es peritoneal. Pero el peritoneo visceral y parietal. Digamos que sí. Pero sustancialmente es peritoneo. O sea, es que el peritoneo visceral y parietal asociado a los intestinos es por lo mismo, como las vísceras están penetrando en la cavidad abdominal, lo que queda inmediatamente alrededor del peritoneo es el visceral y lo que queda alrededor es el parietal. Entonces, de ahí igual es peritoneo. Bien. Lo mismo va a ocurrir con el testículo. La parte, ya vamos con eso. Hasta ahora solo hemos atravesado el peritoneo. Al atravesar el peritoneo, que nos sigue de profundo a superficial. Primero la fascia transversalis. Entonces tenemos aquí una fascia espermática interna. Ese es el remanente, míralo acá arriba en rojo. Fascia transversalis. Después de la fascia transversalis, que sigue toda una capa de 3 músculos. Vamos a ver la siguiente capa que está aquí en morado. Miren, fascia y músculos cremastéricos. El remanente de la capa muscular de la pared abdominal. Después, en la siguiente capa más superficial, vamos a tener la fascia de escarpa. Eso es lo que va a formar el dartos. La espermática interna es el resultado de la transversalis. La externa es el resultado de la fascia de Camper. Bien, entonces es sustancialmente las mismas capas del abdomen para poder entender las capas al final que termina teniendo el testículo. La primera capa es una capa de serosa. ¿Por qué? Porque lo primero que arrastra es peritoneo. Entonces al arrastrar el peritoneo, arrastro serosa, queda como resultado túnica vaginal. Luego que sigue la fascia transversalis. Como es fibrosa, va a terminar formando la fascia espermática interna. Luego de esa fascia transversalis sigue la capa de los músculos planos del abdomen, dando como resultado la capa muscular del saco escrotal. La capa muscular estriada del saco escrotal, que corresponde a el cremaster. Luego vienen ya las partes más superficiales, lo que es escarpa, camper y piel. Entonces ya eso me va a dar como resultado el dartos, que es una capa de músculo liso que tiene esta piel en especial aquí, que es derivado de la fascia de escarpa, y ya lo que es piel, que es la parte más superficial, ya es la última capa. ¿Bien? Entonces es eso, entender las capas del abdomen o recordar las capas del abdomen para recordar sus derivados acá en el testículo. Recuerden, a ustedes les enseñaron las capas de superficial a profundo. Para entender las capas del testículo de interno a superficial, ustedes tienen que empezar de lo más interno del abdomen hacia lo más superficial, porque es el recorrido que hace el testículo por medio del gubernáculo. Arrastro, lo que va a estar más en contacto con el testículo va a ser lo más profundo y lo más externo del testículo lo más superficial. Bien. ¿Alguien iba a preguntarme algo por ahí? No. La fascia espermática externa, ya las últimas capas, lo que sería piel piel, camper y la última capa de los músculos. Mira aquí te los coloca. Los diferentes músculos, y de hecho mira, fascia espermática externa es derivado del oblicuo externo. Bien. Sí. Piel, camper, escarpa. El externo entra dentro de esa capa fascia espermática externa. Bien. Y luego la de camper va a formar el dartos.
Escarpa forma el datus, que es la fascia profunda.